Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero, programa donde nos dedicamos a tratar temas con respecto al comercio exterior y aduanas. Bienvenidos una vez más a toda la audiencia, aquí acompañándome como siempre nuestro gran amigo, el economista Edi Estudillo, y esta vez contamos con una grata presencia de una gran personaje con respecto a la materia aduanera, como es la abogada Viviana Vázquez. Bienvenida. El currículum de ella es muy extenso, pero para efectos de poder continuar con este programa en tan breve tiempo, lo voy a resumir en algunos perfiles o algunas funciones que ella ha venido realizando. Ella fue asesora jurídica de la entonces Corporación Aduanera Ecuatoriana, ha sido gerente jurídica de la SENAE, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y ha sido parte como directora ejecutiva de CONASOFRA, de Zonas Francas, en el año 2009-2011. Y también formó parte de la subsecretaría de Zonas Sedes, que estaba bajo las competencias del Ministerio de Industrias, y ella nos va a poder explicar con más detalle cuáles fueron las funciones y las responsabilidades que estuvieron en estos cargos, que son muy importantes mencionarlos porque esta es la parte 2 del análisis de la Ley de Atracciones e Inversiones que hemos venido analizando con Edi, y en especial con respecto a la implementación o la vigencia de lo que se pretende con respecto a lo que son las zonas francas y las sedes. En un primer capítulo, Viviana, pues ya hicimos un pequeño análisis breve, pero en definitiva pues vamos a continuar contigo y vamos a desarrollar ciertas ideas que sean en beneficio de la audiencia. Así que bienvenida, Viviana, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido, Edi. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Gusto verte nuevamente. Saludos cordiales a todos aquellos que nos ven y escuchan. Y definitivamente yo quiero poner este telón con una distinción bien clara, ¿no? Una invitada de lujo. Toda una autoridad de conocimiento tanto de Zona Franca y sedes, y que vamos a aprovechar, seguro estoy, con las preguntas y respuestas que nos va a dar Viviana. Gracias por estar aquí, Vivi. Y antes de continuar, darle la palabra a Viviana, pues no olvidarnos de nuestros grandes auspiciantes como son Café Gardela y Marcadores Snowman, por hacer posible que llevemos a cabo este programa. Así que bueno, bienvenida, Vivi, y gracias por estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Edi, por tus gentiles palabras, y siempre pues prestos a compartir con todos quienes nos ven y nos escuchan los criterios que podamos dentro de nuestro conocimiento y experiencia técnica. Gracias, Viviana. Y como bien indicaba Edi, yo creo que tú eres una persona muy reconocida en lo que es la materia aduanera y comercio exterior. Has sido parte de grandes escenarios que hemos vivido en los últimos años, de grandes decisiones que han tomado los gobiernos anteriores. Y es importante tenerte aquí presente y nos alegramos de que podamos compartir contigo criterios muy valederos y técnicos con respecto a lo que estamos evidenciando actualmente. Para ponerte un poco en contexto, en el programa anterior con Edi tratamos de transmitir a la audiencia que la ley de inversiones, más allá del tinte político que está teniendo, si no sabemos todavía si finalmente va a tener vigencia o no, ya conocemos que la semana anterior hubo un rechazo por parte de la Asamblea. El contexto, la esencia que pretende, pues no es algo nuevo, ya lo hemos tenido en nuestra legislación anterior. Entiendo que lo vamos a corroborar contigo. La plena vigencia de las sedes está desde el 2010 con la vigencia del Código Orgánico de la Producción. Y en el programa anterior con Edi tratamos de profundizar un poco cuál es la diferencia entre zona franca y sedes, ya que existen muchas finalidades, muchos propósitos que se buscan a través de estas figuras. Y los pusimos sobre la mesa de igual forma también a la asociación público y privada, a los contratos de inversión, porque no sé si hemos tenido la oportunidad de revisar a fondo el proyecto, todos tienen casi la misma finalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que debe prevalecer entre una zona franca y sede? Nos hacíamos la pregunta y que quedó un poco en cuestionamiento y que queremos desarrollarla contigo. ¿No sería lo mismo una zona franca sede? Estamos hablando de una misma figura, ¿por qué diferenciarla? ¿O hay motivos para diferenciarlas? ¿Es acaso de tipo de control por parte del Estado? ¿O será de que tienen finalmente en el fondo otro tipo de finalidades? Es decir, ese es un poco que quisiéramos que nos encauces, podamos desarrollar un poco más esta idea y más allá que nos dé un poco antecedentes de dónde partimos para llegar a lo que estamos ahora
y qué verdaderamente necesitamos nosotros como sociedad, como país, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta, y en realidad se presta para que comentemos sobre algunos antecedentes importantes históricos de qué fue lo que motivó en su momento esta transición de que se derogara una ley de zonas francas que estuvo vigente desde el año 1991 hasta el 2010, cuando entra en vigencia el Código Orgánico de la Producción, en el que entran a regir también como un esquema especial, tenemos que hacer esta puntualización de un esquema especial, las zonas especiales de desarrollo económico. Creo que es importante partir de este punto. Lamentablemente, en materia histórica de zonas francas, no hemos tenido las mejores experiencias en el país. Al momento en que nos tocó ejercer la dirección ejecutiva del CONASOFRA y aún en el ejercicio de la gerencia jurídica de la aduana, tuvimos conocimiento acerca de muchas experiencias negativas en las que se distorsionaba el régimen utilizándolo como un mecanismo, un régimen de evasión tributaria y de contrabando. Entonces, ¿para qué o cómo es que se dan estos temas? De manera prioritaria, pienso yo que es por la ausencia suficiente de controles y también por una insuficiente exigencia por parte del Estado de una contraparte por parte del sector privado al recibir los beneficios, los incentivos de carácter tributario, aduanero principalmente. Es decir, responsabilidad de cada parte, ¿no? Porque por parte de la administración tributaria de un verdadero control y por parte de los que están autorizados a utilizar una zona franca que lo utilicen correctamente. Creo que nunca sucedió de esa manera. Efectivamente, porque sí, pues podemos decirlo de forma muy coloquial, amigo es el ratón del queso. Y pues no voy a poner lógicamente al propio encargado o responsable del espacio como tal de generar una suerte de control sobre los usuarios que estaban dentro de la zona. Entonces sí creemos que uno de los elementos que debilitaron como tal la posibilidad de permanecer el esquema de zonas francas sí fue el que hubo un deficiente control y una liberalidad muy amplia de darle a los administradores de las zonas la responsabilidad de controlar a los usuarios que operaban en estas. Entonces, esto abundándolo también, lamentablemente también, en que a nivel aduanero no hubo los controles suficientes a nivel informático, porque estamos hablando que las zonas francas recién en el 2008 empiezan a tener un control informático por parte del sistema aduanero. Antes era documental. Antes era todo documental, entonces se prestó también, lamentablemente, no me gusta mucho usar ese adverbio, pero esa es la realidad, a que se distorsione el régimen y a que se preste para que existan estas clases de situaciones irregulares en el ámbito tributario y aduanero. Entonces, dicho esto, lógicamente también juega un papel importante, aunque no me voy a referir ni tampoco a hacer un juicio de valor sobre lo acertado o no del gobierno de turno, de generar cambios radicales en esta materia para no entregar de forma indiscriminada incentivos a quienes no lo merecían. Entonces se desarrolla esta estructura o este esquema especial de las zonas especiales de desarrollo económico en las que se busca utilizar las mejores experiencias internacionales. Pienso que un tema básico de entender en esta situación es que no se trata solamente de pensar en dar beneficios para atraer inversión, pero ¿qué es lo que persigo como gobierno atrás del otorgamiento de esos beneficios? Entonces, las zonas especiales de desarrollo económico, como todos los esquemas del mundo que se conocen genéricamente como zonas económicas especiales, y tenemos ejemplos grandiosos en Brasil, en China, en Rusia, en India, principalmente como Corea, temas muy exitosos del trabajo de las zonas económicas especiales, en que no solamente está dado por el tema del incentivo tributario o aduanero como tal, pero el hecho de qué es lo que persigue el gobierno. Y en ese caso, lo que el gobierno perseguía era el desarrollo o el incentivo adicional para algunos sectores específicos de la economía y también para la generación de desarrollo en áreas deprimidas
o en áreas en las que de alguna forma al gobierno de turno le interesaba generar un mayor crecimiento y un mayor desarrollo. Entonces, ahí tenemos que combinar dos cosas. Por ende, no es solamente lo que la ley te diga de manera expresa de cuáles son los beneficios que vas a dar, sino para qué los vas a dar y qué es lo que persigues al dar esos beneficios. Entonces, un poco eso es, esa combinación virtuosa es lo que hace que nazca el Código Orgánico de la Producción con el capítulo específico de las zonas especiales de desarrollo económico. Sí, tenía dos preguntas con la respuesta que ha dado Viviana. Una es, ¿crees tú que las sedes lograron superar esa ineficiencia que manifestaba en todos los sentidos el tema de zona franca, como la falta de control o incluso la falta de un marco jurídico más específico para que las mismas zonas francas puedan desarrollarse? Faltó normas jurídicas específicas. ¿La sede logró superar eso? Primera pregunta. Y segunda pregunta, con esto no podemos tampoco, digo yo, sentenciar que la aspiración de zona franca en la ley de inversiones busque lo mismo. No tendría sentido, creo yo, y por lo tanto tampoco podría descartarse. Estoy simplemente elucubrando dentro de todo este contexto. ¿Tú cómo lo ves? Para complementar la de Eddie, y nos puedas contestar de igual manera, desde que entró en vigencia el Código de la Producción, ¿contaba ya Ecuador con zonas francas o recién desde el 2010 comenzamos ya a promover este tipo de zonas? Voy a responderle primero a Ricardo. De hecho, hay una suerte importante de preocupación en el Código de la Producción del respeto a la seguridad jurídica y por las zonas francas que se mantuvieron vigentes todavía cuando ya entró en el 2010 en vigencia el Código de la Producción. Se establecieron disposiciones transitorias que viabilizaran la continuidad del funcionamiento de las zonas francas. Había en ese entonces. Entonces, ahí viene un poco la preocupación de Eddie con su pregunta. Es que pasa algo muy importante. También no podemos esperar que sea una cuestión de chasquear los dedos y que ya esté todo listo. Entonces, estamos hablando de que después de la vigencia del Código de la Producción, nos demoramos también unos meses hasta marzo del 2011, en el que entra en vigencia el reglamento específico, que tenía un nombre larguísimo, siempre digo, la estructura, institucionalidad de desarrollo productivo, etcétera, etcétera, y que luego fue cambiado a reglamento de inversiones, ¿no? Pero fuera del reglamento, adicionalmente hay normativa secundaria y terciaria y normas de procedimiento y guías de calificación y demás que tenían que emitirse para operativizar esta estructura especial. Llevar la norma a la práctica. Correcto. Y sin temor a equivocarme, les puedo decir que aún a inicios del gobierno de este gobierno en el 2021 todavía se estaba produciendo normativa que ahora sí nos da la tranquilidad de que es un esquema absolutamente complementado en todas sus aristas para que sea funcional. Por eso nos lleva esa situación a pensar que tenemos un camino transitado muy importante. Estamos hablando desde el 2010 hasta el 2022 de prácticamente 12 años en el que se ha construido normativa suficiente para poder ajustar todo lo que va a permitir funcionar a un esquema exitoso. Ahora, tenemos otra situación importante que contemplar en cuanto al funcionamiento de las zonas francas y el funcionamiento de la sede, para entender un poquito también el contexto de por qué razón, y esto se ha hablado mucho, de por qué entonces no tienes tú establecidas sedes a diestra y siniestra, o por qué no tienes un montón de operadores en cada una de las sedes establecidas hoy por hoy. Y eso tiene una razón muy básica. Y quiero referir este tema en particular, Ricardo y Eddie, porque me parece que si logramos aportar con este elemento a la discusión, vamos a lograr verdaderamente conseguir el objetivo que quiere el gobierno, que es justamente tener una estructura que te atraiga inversiones y que te genere empleo. Entonces, básicamente hay una concepción que la he escuchado de forma errónea, acerca de que las sedes simplemente no funcionan porque la visión con la que la ley las establece es eminentemente pública. En otras palabras, que tenían que ser públicas para que puedan funcionar. Y eso no es así. Desde el 2010 que está vigente la ley, es importante indicarlos, que la norma dice que la iniciativa para el establecimiento de las sedes puede venir por un promotor público, un promotor privado o una suerte de combinación de ambos para generar la declaratoria del espacio.
Pero luego tienes la posibilidad de establecer a este ente que se encarga de la administración de la zona, que básicamente es un ejecutor inmobiliario que adicionalmente tiene responsabilidades en materia aduanera principalmente, que es el administrador de la Zona Especial de Desarrollo Económico. Lo denominan uniempresarial, entiendo. ¿Esa sería la misma denominación o no? Esos son los tipos de zonas francas que quieren establecer y me refiero a eso enseguida. Entonces, este administrador podía ser, o sea, mira, la norma te lo determina, podía ser público, podía ser privado o también podía ser una combinación. Por eso inclusive hasta en su momento algunos proyectos concibieron el hecho de que hubiese una alianza entre lo público y lo privado para establecer la administración en proyectos de gran envergadura. Lo que sucede, y eso sí hay que decirlo con claridad, y esto no implica de ninguna manera hacer juicios de valor respecto de la política que en su momento tuvo un gobierno, ¿ya? Pero la visión con la que se esperó en su momento establecer zonas especiales de desarrollo económico cuando inicia la vigencia de la ley era tener estrictamente sedes que sean públicas y que los operadores sí pudiesen ser privados. Pero esa es la visión de un gobierno, esa no es la visión de la ley, y peor, no es la disposición como tal de la ley, sería de orden restrictivo e inconstitucional también. Así es. Entonces, ese punto creo que es importante que lo aclaremos en la discusión. Claro, yo creo que ahí había bastante confusión y creo que ha sido clara Viviana en establecer que eran las disposiciones del gobierno, pero la norma creo que es muy general y abarca que sean tanto públicos como privados los que puedan ser autorizados. Creo que es importante que, si bien es cierto, vamos a seguir hablando un poco de antecedentes, cuáles fueron las zonas francas en su momento, si algunas fueron utilizadas correctamente o no. Entiendo que la norma establece 3 tipos de actividades, las que podrían ser zonas destinadas a lo que son servicios logísticos e industriales, ¿sí? Una duda que con Eddie discutimos en el capítulo anterior fue: ¿cuál es la diferencia entre zona franca y sede? ¿Existen verdaderamente diferencias de fondo, de contenido, de esencia? ¿O simplemente son unas terminologías que se utilizan para una especie de control? Porque entiendo que tienen una misma finalidad. Entonces quisiera que nos ayudes un poco explicando. Sí, dentro de ese contexto decíamos el aspecto de extraterritorialidad también juega como diferencia. O sea, también lo mencionamos. Sí, lo mencionamos. De hecho, como está concebido el proyecto de ley de inversiones, realmente no te establece distinción de la una o la otra, ¿no? Porque de hecho hasta los propios títulos del articulado te dice zona franca o sede, entonces no te establece distinción, y ahí hay que partir también de un hecho importante. Estamos hablando que son esquemas especiales que cumplen una finalidad que principalmente es la atracción de inversión extranjera directa. Ahora, en términos prácticos, realmente, sobre la base de pensar en cuál sería la estructura que de mejor manera permitiría el funcionamiento como tal, puedo decirte que es en lo personal mi criterio que desbaratar toda una estructura que ya existe, por más que me quieran de alguna forma querer convencer de que han pasado 12 años y que no tienes la cantidad, ya, realmente lo que estás buscando es un cambio de denominación y en alguna medida endurecimiento de requisitos, porque yo no sé si es que no se ha verificado un poco más en detalle esta situación, pero el propio proyecto de ley determina una rigurosidad mayor en el cumplimiento de montos de inversión, requisitos, en el cumplimiento inclusive de aseguramiento de los tributos que van a quedar liberados o suspendidos, pues dependiendo cómo lo quieran ver técnicamente, al momento en que las mercancías ingresan para algún tipo de tratamiento dentro de la zona franca o sede. Entonces, lejos de buscar una dinámica de los requisitos que permita de alguna forma también que el inversionista se sienta atraído a buscar esta clase de esquemas, considero que esa rigurosidad más vale desalienta. Tienes otro tema importantísimo que creo que es importante, insisto, valga la redundancia, destacarlo, es que en el proyecto se contempla de que si, por ejemplo, tú tienes una empresa envasadora de conservas de algún tipo de fruta, ¿ya? Y tienes 20 años esa empresa, pero resulta que quieres dar el paso hacia exportar a otros mercados y quieres aprovechar los incentivos de la ley,
para empezar con otro proyecto como tal. Como empresa, como accionista, como nivel de vinculación, no puedes tú participar en ninguna de las partes de la vida de una nueva empresa que se dedique a hacer lo mismo, aunque sea para la exportación. Entonces, pero con calificación zona franca. Como zona franca. Entonces tendrías tú que conseguirte, o sea, puedes hacer lo mismo, pero ni tú, ni tu empresa, ni nadie relacionado, vinculado de ninguna manera contigo puede participar de esa empresa, lo que es inoficioso, así porque es. Si has acuñado experiencia de 20 años en el desarrollo de esa actividad industrial, qué mejor que ponerla al servicio de una específica inversión que tiene una concentración a atraer, pues lógicamente divisas por el hecho de la exportación. ¿Qué más aún que 20 años de experiencia, saben cuáles son los pros y los contras en un negocio que lo puede fortalecer y lo puede impulsar para beneficio del país? Creo que sí, esas son una de las limitaciones. Sí, pero en este momento yo he sacado una conclusión y quiero ver si la he entendido muy bien. Que esta propuesta de norma, lejos de buscar una sana expectativa para poder yo aspirar que salga, que quiero, me está más bien frenando en el sentido de quienes estén ahorita ejecutando o buscando conseguir una sede respecto a una inquietud de que esto me podría complicar mi proyecto actual. ¿Estoy entendiéndolo bien? Pero, por ejemplo, en el sentido de buscar ser operador de una sede o de una zona franca, ¿te refieres? De una sede. Ya. Es decir, yo en el camino, no de ahora, porque esto tiene un tiempo de estudio. Yo en el camino estoy desarrollando mi proyecto para sede. Me encuentro con esta ley y yo digo, esto pudiera complicar mi intención de ser sede. Eso es lo que pienso yo. Bueno, realmente sí se convierte en un desincentivo y debo decirlo con total claridad, porque desde septiembre del año pasado, en el que empezó la discusión sobre el tema que se pensó en su momento, que la eliminación de los incentivos de sede, como en efecto sucedió cuando entró en vigencia por el Ministerio de la Ley en noviembre del año pasado, la ley, se quitaron unos incentivos para las zonas especiales de desarrollo económico, principalmente en temas de renta y de IVA. Entonces, obviamente, algunas inversiones que precisamente alentadas por el clima diferente que se sentía con la entrada en funciones del gobierno actual, ¿no? Empezaron a sentirse represadas y nuevamente caímos en el tema de la inseguridad jurídica por el hecho del cambio de estructura. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros en lo particular a sostener que si ya tenemos una base importante que ha transitado un camino muy tortuoso, pero muy tortuoso hasta convertirse en un esquema en el que estamos hablando como en el ámbito normativo, tenga todas las seguridades para que el inversionista no tenga intranquilidad de que lo que hoy le están estableciendo a nivel procedimental mañana se lo van a cambiar, se ha echado a la basura en el momento en que queremos recomponer o estructurar algo diferente, justamente también partiendo de principios que sí, como lo establece el propio convenio de Kioto, contemplan la participación de la extraterritorialidad como un elemento importante en el desarrollo, en este caso, de las zonas francas. ¿Cuál es la diferencia? Y por tu pregunta lo menciono. La diferencia entre el ámbito del principio de extraterritorialidad que rige para las zonas francas y cómo funciona una zona delimitada sede en este caso. La normativa es supremamente clara en materia de origen, que te respetan el origen de lo producido en zona franca siempre y cuando cumplas los criterios de origen. Pero eso no quiere decir que todo lo que tú haces dentro de una zona extraterritorial va a entrar liberado del pago de los tributos. Es siempre y cuando cumplas los criterios de origen. Entonces, allí viene un tema importantísimo. Lo que tú desarrollas, fabricas, elaboras, implementas dentro de una zona especial de desarrollo económico, tiene la ventaja de que esté en suelo ecuatoriano. Es una zona delimitada, pero en suelo ecuatoriano. Entonces, si estás en territorio aduanero ecuatoriano, te rigen, pues, lógicamente, absolutamente todas las normas en materia aduanera, el rato que tú quieras hacer una nacionalización de las mercancías, que, de acuerdo a lo que establece la norma, se realiza por componentes y no por producto final, ¿no? Entonces, eso es un tema importante que distingue a una zona extraterritorialidad que, para decirlo de manera muy sencilla, es como tener un país dentro de otro país.
Entonces, en términos aduaneros, tienes que cumplir, lógicamente, la normativa para poder hacer que eso que tú produjiste dentro de ese otro país pueda ingresar al Ecuador y, lógicamente, expenderse en el mercado local, sin perjuicio de que la norma de manera expresa te dice que esto está orientado exclusivamente para la exportación. Es decir, desde allí estamos hablando que esto es una ley orgánica. Ya se establece la exclusividad de los productos a ser elaborados en zona franca exclusivamente para ser exportados, más no para poder de manera ni siquiera excepcional venir al territorio nacional. Claro, que ese es el propósito que en el pasado se le daba también a la zona franca. Se utilizaba por el principio de extraterritorialidad, producir, transformar, perfeccionar, para luego dejarlo y cambiar de régimen para dejarlo nacionalizado en el país. Correcto. Y eso creo que es lo que habría que ajustar y tratar de controlar. Ahora bien, lo que entendí entonces, que el principio de extraterritorialidad que caracteriza la zona franca, ¿también la tendría la sede? Según lo que establece la norma, no. Ya. Entonces, ahí hay una situación... Porque hay una confusión, ahí no está tan claro. Así es. Porque básicamente lo que el proyecto ha querido mostrar es que vas a tener a una sede y a una zona franca que conceptualmente serían lo mismo. Pero en términos operativos de la aplicación como tal, del ejercicio del régimen o del esquema de sede, sí tienes diferencias. Entonces, ¿dónde vamos a ver nosotros esas diferencias? Reglamento. En el reglamento y en las normativas que como consecuencia se van a tener que expedir. Entonces, partiendo de esa premisa, por la poca claridad que hay en ese punto, sí creemos que es importante que se empiece a pensar en que si hay una estructura que ya tiene la perfecta y absoluta claridad, como son las zonas especiales de desarrollo económico, bien haría el gobierno de apalancarse en esa plataforma que le permitiría réditos inmediatos en atracción de inversiones, brindando la seguridad jurídica respectiva. Claro, pero entonces creo que deberíamos enfocarnos a tratar de ajustar la normativa para que las empresas que ya han venido con una gran trayectoria de muchos años tengan la oportunidad de utilizar esta figura para potencializar más sus actividades, ¿no? Y para que nuevas empresas o nuevos inversionistas se acojan también a ese atractivo ya reforzado. O sea, para evitar todo ese recorrido que no tendría sentido volverlo a hacer. Es correcto. Claro. Viviana, y ahora una pregunta importantísima. Yo creo que podemos quedarnos horas hablando y desmenuzando la norma y encontraremos muchos puntos de vista, aciertos y desaciertos. Pero la pregunta creo que le interesaría a la audiencia es conocer... bueno, y lo comentábamos fuera de cámara, la normativa del 2010 no difiere de la actual. Es decir, yo creo que más allá de su aprobación o no, ya tenemos una normativa que hemos venido desarrollando, muy bien lo indicaste, ya 12 años, que muy bien tenemos que apalancarnos eso para poderla aplicar. Creo que más bien es voluntad política y tratar de llevar a cabo los propósitos de la zona franca. Ahora bien, el gobierno... ¿El Estado, a través de sus administraciones, podrá controlar la proliferación de este tipo de figuras a un futuro no muy lejano? Es que básicamente, Ricardo, si nos ponemos a analizar, por eso decía en un comienzo, ¿para qué quieres esa estructura? ¿Qué es lo que persigues con brindar esta clase de incentivos? Entonces ahí partimos de también la planificación gubernamental de hacia qué es lo que tú buscas. Entonces decía, por ejemplo, el fortalecimiento de determinados sectores económicos. De alguna manera se ha dicho que la ley de zonas francas, que el capítulo zonas francas dentro de la ley de inversiones básicamente perseguía dar mayor apertura, que no querían concentrarse en 1, 2, 3, 4, 10 sectores económicos y que tampoco querían restringirlo a que la situación de orden geográfico sea una limitante. Pero entonces ahí es donde es necesario que se afine un poquito más el lápiz de hacia dónde se persigue realmente orientar la aplicación de la estructura. ¿Y por qué consideramos nosotros que fortalecer a las sedes existentes, que en el caso pues es importante mencionarlo, tenemos 2 puertos grandotes que son los que tienen hoy por hoy la calificación como tal, tanto logística como industrial, y que básicamente pues hace mucho sentido que en términos logísticos tengas a un puerto que maneje pues esta estructura con beneficios.
Entonces, estamos hablando que tienes a una zona especial de desarrollo económico que es la única en el país que va a tener la oportunidad y está teniendo la oportunidad de todo el conocimiento y experiencia en lo académico que ha acuñado a lo largo de más de 60 años, combinarlo con el aporte que le pueden dar también en el ámbito industrial, que es la SPOL, ¿no? La Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral, por supuesto. Ellos están desde el año 2017 también. Y de ahí se generó este proyecto de harina de mosca. Efectivamente, sí. Ellos tienen al primer operador netamente industrial del país que está generando sustitución de importaciones porque genera esta proteína a base de harina de insecto, como bien lo decía Hedy, y que lo que va a hacer es sustituir el componente de la harina de pescado dentro de la elaboración de los balanceados para nutrición animal, principalmente del camarón. Entonces eso es un proyecto que adicionalmente tiene ese componente de sostenibilidad importante. Luego tienes también en el aeropuerto de Quito, que lamentablemente pues tuvo un estancamiento también en su desarrollo, y que es una zona logística por excelencia, es un aeropuerto internacional. Y luego tienes también en Santa Elena un proyecto también que es eminentemente privado, que es Sede Progreso, que tiene la autorización para funcionar en el ámbito industrial y logístico, y que tiene la bondad de estar en un polo no tradicional de desarrollo en la provincia de Santa Elena, que tiene muchas bondades, entre ellas haber sido catalogada como provincia orgánica para la exportación de muchos commodities no tradicionales. Entonces, estamos hablando que ahí tienes proyectos que están en camino, que están trabajando, que están estableciéndose o afirmándose realmente, justamente por la base de la seguridad jurídica de la normativa. Entonces, lo que hay que hacer en realidad, en nuestra opinión, es fortalecer el funcionamiento de estos para que pudiesen, en este caso, atraer muchas más inversiones en el ámbito privado, aprovechando los acuerdos que tenemos suscritos como país, ¿verdad?, en el ámbito multilateral o bilateral, para atraer estas inversiones a estos espacios para desarrollarlos de mejor manera. Entonces, más allá de ver una posibilidad de una ley que me crea zona franca y que la vea bonita, deberíamos aprovechar lo que hay, explotarlo en plenitud y promocionarlo en plenitud a efecto de continuar y sí, hacer efectivo esa atracción de inversión. Solo quería traer una noticia a colación del año 2005. No me preguntes cómo lo conseguí. Salió en el diario El Comercio. Dice B, me imagino que es la sección B. El área de negocio, dice, las zonas francas se revitalizan, ¿no? Y en esta noticia se menciona, fíjate, como una buena noticia, en ese entonces se menciona que ya se pueden crear zonas francas de todos tipos. O sea, se declaró viva la fiesta y al final vimos que no fue buena idea. Lo señalábamos, también podíamos pedir tu opinión, señalábamos los problemas que tenía la aduana, por ejemplo, si algún hospital calificado de zona franca, que era un dolor de cabeza el hecho de que ingresara alguien en la ambulancia y saliera alguien con una prótesis u órtesis o lo que corresponda y cómo venía la declaración. O sea, era una cosa que no daba en la regulación respecto a cómo hacer el control, lo que habías tú señalado. Entonces, nosotros veíamos que volver con esta nueva idea de zona franca podría ser válido en tanto y en cuanto se corrijan esos errores anteriores, y que no lo veíamos todavía, evidentemente, porque faltan más normativa, y eso ratifica tu criterio, al cual lo reitero, ¿no? ¿Por qué recorrer un camino que ya tenemos recorrido? Y más bien deberíamos aunar esfuerzos para que esto sea más efectivo para la atracción de inversiones. De hecho, ustedes dos han hecho puntualización importante en aspectos de fortalecimiento de la normativa o de la plataforma existente en la normativa. La noticia que tú mencionas viene como consecuencia de la codificación que se dio de la Ley de Zonas Francas en el año 2005, y al amparo de la cual nace también la concesión del aeropuerto de Guayaquil, ¿verdad?, con la declaratoria de zonas francas en el año 2005 del aeropuerto de Guayaquil, del antiguo aeropuerto de Guayaquil, ¿verdad? Y pues lógicamente que fue extendido en el momento en el que el nuevo aeropuerto nace denominacionalmente, ¿no?
Pero, ¿qué es lo importante acerca de lo que ustedes están mencionando en sus comentarios sobre este tema estructural y sobre todo de las actividades que se pueden desarrollar al amparo de las zonas francas, del aseo, como las quieran llamar? Porque si es solamente por membretes no nos vamos a poner a discutir, ¿verdad? Okay. Las zonas francas como tal, y ahí quisiera un poquito traer como comentario importante también las experiencias internacionales. No es que las zonas francas sean malas porque son zonas francas o como en algún momento nos han querido pues vender la idea de la satanización como tal de una estructura, porque al final lo que persiguen es algo bueno. Así es. ¿Ya? Es el tema de la atracción de inversiones, construcción de oferta exportable y etcétera, otros temas adicionales. Pero lo que sucede es que en el momento en que tú no tuviste, que es lo que pasó con el régimen de zonas francas, los mecanismos apropiados para generar el control, entonces pasa lo que tú decías, Eddie, sobre el miedo que tenías de que de pronto en la ambulancia te salían por ahí con alguna situación de intentar la evasión tributaria. Pero si fuese así, entonces no existiría pues la zona libre de Colón en Panamá. No existiría algunas empresas de zonas turísticas y principalmente o de manufactura de confecciones en República Dominicana. Y así te podría citar un montón de otros ejemplos en los que bien utilizado este régimen realmente es positivo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tengamos el conocimiento y tengamos la oportunidad de segmentar adecuadamente para verdaderamente ofrecer los controles suficientes en cada una de las áreas. Por eso hablaba de los sectores económicos que nos interesa fortalecer o de alguna manera incentivar con la ley específica. Por eso, concuerdo también con lo que decía Ricardo. Bien, podemos determinar cuáles son los tipos o de actividades que se pide a través de la ley de zonas francas incentivar, ¿verdad? Y mucho hay acerca el tema de los servicios, ¿verdad? Ese, por ejemplo, me parece un componente interesante, importante, que se puede insertar de manera muy simple en una reforma que yo pienso que nadie la va a refutar porque definitivamente se evidencia cuáles son las motivaciones para generar una dinámica en la economía por el tema de prestación de servicios, ¿verdad? Pero hoy por hoy las zonas especiales de desarrollo económico tienen 4 tipos de actividades a las que se puede amparar, que son las industriales, que son todo tipo de transformación o perfeccionamiento activo. Luego tienes las logísticas, en las que básicamente tienes cualquier servicio orientado a la carga de exportación o de importación, pasando por la consolidación, por el reetiquetado y otras cuantas más. Y ahí voy a hacer una mención enseguida. Luego tienes el tema de orden tecnológico. Por favor, cualquier país desea que en sus fronteras se desarrolle tecnología. Y sabes que ya tuvimos un ejemplo interesante también en zonas francas, porque en una zona franca que funcionaba en PIFO, había una empresa que desarrollaba los programas informáticos con los que funcionaban los dispositivos, no voy a decir la marca, pero de rastreo satelital, ¿verdad? GPS. Es correcto. Y que tuvo mucho éxito, desarrollado con ingenieros ecuatorianos, ¿no? Entonces, lógicamente, esos son temas que, por ejemplo, los va a desarrollar la Politécnica también y que tiene toda la experiencia y la facilidad y la capacidad de manejarlo por todo el acervo académico que tiene. Y luego tienes las turísticas, ¿verdad? En las que precisamente se persigue la atracción de inversión para el establecimiento de complejos, como existen, por ejemplo, en República Dominicana. Entonces, tienes las actividades base que te van a permitir desarrollar complejas inversiones muy importantes sin necesidad de que tengas que hacer un cambio de ley, solamente fortalecer la estructura que ya tienes el día de hoy. Entonces, más que normativa es voluntad política. Realmente creemos que sí, es importante que haya una visión diferente de solamente manifestar que con un cambio de ley es donde vamos a ver la atracción de inversiones. Yo considero que es importante que podamos retroalimentar a quienes construyen la norma el día de hoy con todos estos elementos de la experiencia y también del conocimiento de la memoria histórica para ayudar a que precisamente estos esquemas sean exitosos y no solamente pensar
en que cambiar de ley es lo que nos va a traer a la panacea de la inversión extranjera directa más abundante. ¿Sabes qué, Ricardo? Me quedo con la expresión inicial de Viviana, que me pareció que vaticinó todo el evento, es ¿para qué quieres una sede o para qué quieres una zona franca? Y de ahí deriva lo demás. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la idea productiva de la inversión? De ahí todo lo demás se arma solito cuando ya tienes el enfoque de para qué lo quieres. Yo me he quedado con esa frase, y esa frase desarrolla todo lo demás. Es decir, si lo quieres para las zonas turísticas, para tecnología, pues bueno, vaya el enfoque armándose en ese sentido. Pero no ofrecerse un abanico donde no todo el mundo va a usarlo, porque no tiene mayor cabida o mayor interés. Claro, la preocupación que quiero añadir a la que estamos analizando es que si nosotros ya logramos comprender o logramos visualizar para qué la quiero, o el sector define, es el siguiente paso, que el proceso burocrático de poder aprobar las zonas francas. Pongo caso de otro de los beneficios que trae la ley de inversiones, que son los contratos de inversión. En los contratos de inversión, finalmente también ya está en la ley, rige, ha venido durante muchos años con ciertos cambios con este nuevo proyecto de ley, y se encuentra que en el proceso de calificación hay pasos que verdaderamente no la vamos a encontrar en la ley, sino más bien es falta o sobreinterpretación de la ley para efectos de poder dar una autorización o no. Por ejemplo, si viene una cadena a instalar inversiones en cine, y el contrato de inversión dice que tenemos que tener en cuenta que los elementos que se van a importar no afecten a la producción local, y por efectos de que la industria del cine tiene que traer sus butacas, y ejemplo de que se producen butacas pero no para cines localmente, ya por ahí hay un choque, algo que no engrana, y que finalmente frena que una inversión grande especializada en cine pues venga a instaurar sus inversiones acá. Eso sucede. Pongo un ejemplo de lo que he experimentado actualmente, pero exige. O creas un trámite burocrático en el cual tienes que solicitar que el bien es no producido, y etcétera, etcétera. Y ese es el problema que vimos, Viviana. Creo que eso es lo que quisiéramos enfocar a la audiencia, que más allá de una ley que se apruebe o no, o esté bien implementada, es lo que viene después, que creo que es la interpretación de la función pública para que esto verdaderamente se concrete al beneficio de la sociedad, pues no. Eso es lo que creo que debemos enfocarnos y trabajar a través de un reglamento, a través de instrucciones, pero más allá creo que es la voluntad política. Y sí, porque tú puedes tener un esquema normativo exageradamente reglado, o puedes tener un esquema que de pronto dé cabida a la discrecionalidad. Puede pasar en ambos sentidos. Pero pasan las dos cosas que mencionaste, Ricardo, y que también lo dijiste tú, Eddie. Primero, el que exista la voluntad política de que se pueda desarrollar inversión al amparo de esto. Entonces, si la cabeza dice, adelante, vamos, porque este es un camino en el que podemos lograr nuestros objetivos grandes como país, entonces hacia abajo el mensaje se entiende. Entonces, ahí quisiera mencionar justamente algo que mencionaban ustedes sobre la carga burocrática. La ley de zonas francas, y también está contemplado en alguna medida en este proyecto de ley de inversiones, se determinaba que los usuarios, es decir, las empresas que van a operar al interior de la zona franca, eran calificados por el administrador. Entonces, un poco es lo que les decía hace un momento. Ahí hay un tema de conflicto en el que, lógico, si yo soy el desarrollador inmobiliario, yo escojo quién, y tengo los clientes quizás limitados y están en fila queriendo que los califico nomás. Pues no voy a estar haciéndole el feo más allá de que me cumpla sí o no determinados parámetros. Entonces, una de las cosas que se criticó y que se vio con mucha preocupación al rato de que se cambió se derogó la ley de zonas francas y entra en vigencia el COPSI, era justamente de que no había una intervención de parte de quien debería otorgar beneficios tributarios, ¿verdad?, de forma decidida. Entonces ahí contribuye a lo que decía al comienzo del asunto del descontrol. Entonces, el proyecto de ley de inversiones contemplaba la existencia de un comité que es el que se encargaba principalmente de hacer estas aprobaciones. Ahora,
vuelvo a lo inicial y retomando tus palabras, Ricardo. Si existe la voluntad política de establecer inversión, entonces tenemos que hacer que los trámites sean lo más ágiles posibles. Entonces, allí es donde sí nos parece importante que sucedan dos cosas. La primera, el que podamos de pronto filtrar un poco mejor la normativa existente, siempre hablando en el ánimo de que todo es perfectible, claro, y que lo que queremos hacer es apoyar a la inversión extranjera directa o a la inversión nueva en definitiva, a la inversión privada que se sienta segura y que venga a establecerse dentro de una zona especial de desarrollo económico. Y por otro lado, es supremamente importante. Ambos hemos estado en el sector público y te podemos decir sin temor a equivocarnos que mucho depende de la orientación y del mensaje que se transmite hacia el funcionario que tiene que hacer la calificación de los proyectos. Entonces ahí viene un tema importantísimo en el que, ¿qué es lo que nos interesa? Que se establezca o que no se establezca la inversión. Si quiero que se establezca la inversión, entonces lo que tengo que hacer es facilitarle la vida al inversionista para que se califique. Que los procesos de calificación sean expeditos, que no tenga que estarte poniendo requisitos innecesarios o que la visión del funcionario que califica no sea restrictiva, porque si él solamente va a pensar, uy, es que la Contraloría mañana me va a juzgar porque di un beneficio y esta empresa hace lo de aquí o hace lo de allá, entonces no vas a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a nada. No. Pero si yo establezco, y esa es una de las mejoras que me parece que es oportuno proponer y compartir con la audiencia y para quienes tengan oportunidad de llegar al régimen para manifestarlo así, que se fortalezcan los controles hacia lo ex post. Es decir, yo te doy la cabida de darte la calificación para que tú trabajes tu inversión, pero si mañana yo veo que no estás cumpliendo los objetivos, que estás distrayendo los incentivos para cosas que no son de lo que te califique, te la quito nomás. Claro, y te sanciono. ¿Ya? Entonces, hay los mecanismos. Lo que queremos es la voluntad política por un lado y el mensaje hacia el funcionario público de la importancia que tiene su rol para ayudar a procesos ágiles de calificación. Así es. Bueno, la verdad que es un tema muy, muy interesante, muy profundo, que como le he dicho, pues nos toca bastantes horas seguirlo analizando, pero yo creo que para este capítulo ha sido muy beneficioso para todos, y agradecerte, Viviana, ha sido muy clara la explicación, los antecedentes, y creo que a la audiencia le va a servir muchísimo todo lo que hemos comentado aquí para efectos de poder encauzar de mejor manera esta ley, porque creo que hay que dejarlo en claro. Lo que buscamos, creo que todos los que estamos aquí sentados, es que logremos atraer inversiones, porque como país los necesitamos, pero necesitamos trabajarlo desmenuzadamente para que sepamos que lo que se llegue a aprobar se llegue a aplicar correctamente. Y sí, Eddie. Si no te dije yo, Ricardo, una eminencia con claridad de ideas. Así es, sí, y yo creo que no nos hemos equivocado. Especialista en la área, como subsecretaria, como asesora jurídica, como representante con ASOFRE en su tiempo. Yo creo que tienes mucha expertise con respecto a lo que es zona franca, y ojalá pues que podamos tener la oportunidad, y seguro la tendremos, de seguir desarrollando este tema a profundidad, porque la idea es que todos los que estamos inmersos en esta área pues logremos aplicarla. Así que nuevamente gracias, Viviana, gracias, Eddie, gracias a la audiencia por estar una vez más con nosotros. Agradecerle a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcadores Snowman, por hacer posible este capítulo. Y bueno, este no será el último capítulo sobre la ley de inversiones, sino que seguiremos con otros expertos con respecto a lo que creo que también es muy importante para el comercio exterior, lo que es la transformación digital. Tenemos que averiguar qué va a pasar con nuestro sistema a futuro, tenemos que también repotencializarlo, reforzarlo, y creo que es una necesidad muy imperante. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima. Dios los bendiga.